Y ahora estamos grabando esta clase, la reunión 8 de MX. Empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar de yendo a otros y especialmente vamos a hablar de un concepto muy bíblico y muy importante en esta clase, que es el sacerdocio universal. Entonces vamos a comenzar con lo que es la primera parte, que es captar, con una pregunta que dice: ¿qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Déjeme copiar la pregunta. ¿Qué tanto sabemos de los sacerdotes del Antiguo Testamento? Bueno, la respuesta sería, primero, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Moisés que tomara a su hermano Aarón Sí, para que sea sacerdote y le dio ciertas instrucciones de cómo debiera de vestirse, de cómo debiera de tener el contacto, cómo administrar prácticamente la casa de Dios. Y le explicó cómo iba a operar y sus responsabilidades, ¿verdad? Eso fue la misión que le dio a Aarón. Luego, ya con el tiempo, ya bueno, a la misma vez, pues, el sacerdote era el interlocutor entre Dios y el pueblo. sí, Con el tiempo, ya la gente ya no quería escuchar a ese sacerdote y como interlocutor porque se había corrompido, porque estaba con los intereses de los reinados en ese momento. Entonces Dios manda profeta para interceder por su pueblo. Luego con el tiempo, este sacerdote podemos decir, se corrompe y, y podemos ver en el Nuevo Testamento que como un sacerdote, además que se corrompe, es político y se mete en las políticas del Imperio Romano. Entonces vemos que prácticamente se le olvidó cuál era su función, su llamado, y aunque contenían mucho conocimiento de la palabra de Dios, no lo ponían en práctica. Prácticamente, como dice el Señor Jesucristo, eran sepulcros blanqueados. sí. Entonces, prácticamente, estos sacerdotes, pues, no, eh, en, en su función, no lo cumplían como realmente Dios lo llamó desde un comienzo. Sí, Amén. sí, muy bien contestado. Y especialmente, bueno, y vemos la corrupción del sacerdocio cuando llegamos al Nuevo Testamento. Pero especialmente al principio, bueno, según el plan de Dios y como seres pecaminosos, vemos que igual que nosotros, ellos se cayeron en sus pecados. Pero originalmente el plan perfecto de Dios para el sacerdocio iba a ser, como dijo muy bien usted, ser los representantes, los mediadores entre Dios y su pueblo y también entre el pueblo y Dios. Vemos especialmente esta representación en Levítico 10, capítulo 11, donde dice, oh no, eso no es eso. Bueno, hablando de los sacrificios, bueno, déjame cambiar al Levítico 16. Aquí tenemos en el día de la expiación. El día de la expiación fue el día una vez al año cuando entró en el lugar más santo del templo el sumo sacerdote para traer un sacrificio por los pecados del pueblo. Y vemos que él
hubo para representar que necesitaba un mediador el pueblo ante de Dios. Vemos especialmente en el versículo 16 de capítulo 16, donde dice, así purificará, es el sumo sacerdote del santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Y sigue hablando aquí, ahí así, en este capítulo, que habla de la representación del pueblo de parte del sacerdote, y también el sacerdote representaba a Dios hacia el pueblo, enseñando, predicando, guardando la ley de Dios. Entonces eso fue el plan de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver, ya que hemos empezado con esta pequeña introducción, vamos a contar, o vamos a leer, mejor dicho, unos pasajes del Nuevo Testamento que habla del por qué hay algo diferente ahora, por qué no ofrecemos sacrificios y por qué no tenemos sacerdotes tal como tenían en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a comenzar con 2 de Corintios 5, versículos 17 a 19. Y hoy solamente vamos a leer los pasajes, no vamos a hacer otras cosas, leyendo los pasajes nada más, y después vamos a considerar su significado, especialmente con nuestro concepto del sacerdocio universal. Entonces, Edwin, si nos podría leer el primer pasaje de 2 de Corintios 5, 17 a 19. Honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas las cosas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. Amén. Gracias. Entonces vamos a seguir adelante pensando en esta idea de los sacerdotes del ministerio y su obra. Lo que sigue es el versículo de recuerdo, y es un versículo clave en el concepto del sacerdocio universal. Esto yo lo voy a leer, es 1 de Pedro 2, versículo 9 y 10. Dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Y vale decir que las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, son cartas escritas a creyentes en general, no específicamente un creyente a otro, a un grupo específico. Se escribió la carta, primera de Pedro, el apóstol Pedro, a cristianos, a creyentes, a nosotros. Entonces, estas palabras hablan directamente a nosotros. Seguimos contando los pasajes del día. Lo que sigue viene del primer capítulo de Apocalipsis, de la introducción de Apocalipsis. 1, versículo 5 a 6. Si Edwin nos puede leer. Okay. Claro que sí, pastor.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Entonces este es el fin de la introducción de Apocalipsis, hablando del propósito del libro de Apocalipsis, y también es parte de una bendición para empezar. Dice que esta bendición de gracia y paz viene de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Y a quien recibe su bendición. Hablando de por qué y el contenido de la bendición. Seguimos con uno más, que es de Mateo 28, Mateo 28, versículos 19 y 20, son las palabras de Jesucristo. Y yo voy a leer Mateo 28, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ya que hemos contado los pasajes que hemos leído, estos pasajes que todos hablan del mismo tema, bien de diversos libros del Nuevo Testamento. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Apocalipsis es el último, pero hablan del mismo tema. Entonces vamos a considerar ahora dos preguntas. ¿Cómo llegamos a ser sacerdotes? ¿Qué nos dicen estos pasajes de cómo llegamos nosotros a ser sacerdotes? Especialmente pensando en las palabras de 2 de Corintios 5 y Apocalipsis 1. Si quiere, Bueno, yo puedo regresar a los pasajes si quiere. no, tranquilo, pastor, tranquilo. Okay. Yo me apunte. Podemos, dice, ¿cómo llegar a ser sacerdote? En 2 de Corintios 5 nos habla que la función del sacerdote es llevarnos a una reconciliación con el pueblo y con Dios. Esa es la función, es llevar paz, llevar tranquilidad y que las personas, digamos, conozcan a Cristo como su único Salvador y que a través de Él podamos tener esa armonía de Dios. Y en Apocalipsis nos llama a que tengamos nuestro propósito. El llamado es la bendición que tenemos nosotros a través de Cristo. Entonces prácticamente podemos decir que al momento que somos llamados, tenemos la bendición de Cristo. Y una vez que tenemos la bendición, somos llamados a la reconciliación de la paz y el amor de los hermanos. Exactamente, muy bien. Y utilizó las palabras más importantes en su respuesta, y por eso fue una respuesta excelente: a través de Cristo. Vemos en 2 de Corintios, dice que quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Entonces, reconcilió significa que hizo una paz entre nosotros y Dios por medio de Cristo. Y Apocalipsis también habla de la misma cosa, este tema de a través de Cristo. Dice que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y por eso y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces ya vemos que eso es, entonces no tengo que decir más porque ya se contestó muy bien la pregunta. La segunda pregunta de considerar está ahí también.
¿para qué nos hizo Dios su sacerdocio? Bueno, podemos decir que, como dice en Primera de Pedro, tanto en Apocalipsis como en Mateo, en Primera de Pedro nos habla que nosotros cuando somos llamados a ser sacerdotes es porque somos escogidos como un linaje muy precioso. Y en el momento que somos linaje de algo que Él nos considera libre, de sin mancha, entonces llegamos a ser su pueblo escogido. Entonces el sacerdote viene a ser parte de ese pueblo de Dios. ¿Y con qué objetivo? Para permitir que sigamos con los caminos del propósito que Dios tiene, que es Cristo, nuestra luz, nuestro caminar y nuestro norte. Para después ser parte de la comisión que nos dejó Cristo cuando ya partió y bendijo a sus apóstoles y les dijo que a través de la unción del Espíritu Santo nosotros somos llamados para ir a evangelizar por todas partes, a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente para ese es el propósito, porque Dios no hizo sacerdote. Nos hizo, primero, somos parte de su linaje. Segundo, tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y tercero, ser discípulos por toda la humanidad, hablando el Evangelio en su nombre. Muy bien, y bien contestado otra vez. Antes hablamos del sacerdocio en el Antiguo Testamento establecido por Dios y fue con razón de mostrar el problema del pecado que el Señor utilizó solamente los sacerdotes para ser sus representantes a la gente, para predicar la palabra, para poder entrar en la presencia de Dios. Pero ahora es un privilegio que cada cristiano tiene, como vemos en Primera de Pedro, donde dice que somos real sacerdocio, nación santa. Ya tenemos la santidad de Jesucristo. ¿Y para qué? Como dijo usted otra vez, dice aquí específicamente en 1 de Pedro 2, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha llamado de las tinieblas de nuestro pecado a su luz admirable. Por medio de Jesucristo, Dios nos ha rescatado de pecado, de castigo, del infierno, a la luz de su amor, la luz de la vida eterna, la luz del perdón. Entonces, nosotros ya como sacerdotes de Dios tenemos el privilegio y la responsabilidad de anunciar las cosas maravillas que Dios ha hecho para nosotros. Entonces ya somos real sacerdocio y es un privilegio y no es solamente para unos pocos como antes, como en el Antiguo Testamento. Ya es algo que es dado a todos los creyentes para anunciar las buenas nuevas, para hablar de Cristo, para hablar de todo lo que Él ha hecho para nosotros. Entonces ya tenemos un gran privilegio y esta enseñanza del real sacerdocio es algo que hay mucha gente que no entienda, hay mucha gente que no utiliza, hay muchos que piensan que es el trabajo de otra persona, es el trabajo de un pastor, lo que sea, pero es algo para todos nosotros. Tenemos un privilegio y responsabilidad. ¿Algo más ahí, Edwin? Todo bien, pastor, todo bien. Muy bien, ok. Ya hemos captado la atención hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento. Hemos contado los pasajes del día. Hemos considerado unas preguntas sobre los textos sagrados. Ahora ya estamos en la parte de consolidar. Vamos a comenzar con la primera, que es un resumen de la lección. ¿De qué se trata la lección?
¿De qué se trata la lección? Se trata específicamente del llamado y la responsabilidad que tiene un sacerdote, o en otras palabras, aquel que es llamado para llevar la palabra de Dios, aquella persona que ha sentido el llamamiento, tiene que andar en rectitud y obedecer a Dios sobre todo. Entonces, prácticamente, esta lección nos despierta o nos dice cuál es nuestra responsabilidad que debemos tener nosotros en el momento que tomamos la responsabilidad de llevar la palabra de Dios. Muy bien, muy bien. Y entonces, siempre empezando con el punto a través de Cristo, como dijo antes, que a través de Cristo hemos sido perdonados, hemos sido lavados de nuestro pecado, llamado desde las tinieblas a su luz admirable, y ya estamos aquí para anunciar las buenas nuevas, para llevar la palabra a otros, como dijo. Muy bien hecho. Entonces, pero sabemos que hay los que no entienden. Este es algo básico de la Biblia, básico del Nuevo Testamento, pero hay muchos que no lo entienden, hay muchos que piensan que es el trabajo de otra persona, o hay unos que piensan que solamente uno, y especialmente en la Iglesia Católica de verdad, piensan que por eso todavía utilizan la palabra sacerdote, porque ya piensan que hay uno solo que puede acercarse a Dios, hay uno solo que puede representar a Dios, pero la Biblia dice que todos creyentes son real sacerdocio, son sacerdotes de Dios, como hemos leído en el primer capítulo de Apocalipsis. Ok, ya, creo que hemos contestado bien la pregunta número 1. Ya sabemos que se trata la lección de nuestro privilegio y responsabilidad como seguidores de Cristo. La segunda es, bueno, siempre la pregunta más difícil, pero es una pregunta muy necesaria. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta lección? Bueno, primero me enseña que si yo debo tomar la responsabilidad de andar evangelizando y llevando la palabra de Dios, yo debo, en primer lugar, expresarte que soy un pecador y que Cristo entró a mi vida y que a través de su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, Él lavó mis pecados. Y por otro lado, expresar a la persona cómo Dios me ha cambiado y cómo me ha liberado. Y con ese compromiso de limpio de pecado, entonces yo debo con libertad divulgar las nuevas del Señor. Prácticamente yo debo, para poder expresar el verdadero el amor de Dios, yo debo confesar mis pecados para ser libre y poder ser un instrumento a los servicios de Dios. Muy bien. Y creo que pensando yo en los sacerdotes todavía del Antiguo Testamento, porque la Biblia, el Nuevo Testamento utiliza la palabra sacerdotes como título de nosotros, pero habla también de los sacerdotes, especialmente de su ropa especial. De hecho, hay casi un capítulo entero que habla de la ropa de los sacerdotes. Tenía que ser ropa muy pura, muy limpia, muy especial. Y nosotros hemos sido, como dijo usted la palabra, lavados por la sangre de Jesucristo. Y bueno, pensando en el pecado que me enseña a confesar esta lección, yo veo esto, que he sido limpiado
por Jesucristo, lavado para ser su sacerdote, me hace pensar en mi vida y si he sido lavado y limpiado por Jesucristo, ¿por qué quisiera un sacerdote de Dios en su ropa fina de la sangre de Jesucristo bañarse otra vez en el lodo del pecado después de ser limpiado? Y bueno, tenemos que confesar que nosotros como Pedro, que escribió las palabras de primera de Pedro, aunque hemos sido llamados por Cristo, hemos caído en momentos de debilidad en el pecado. Entonces tenemos que confesar estos pecados que no siempre hemos vivido como sacerdotes de Dios, que es nuestro título. ¿Algo más así, Edwin? No, está bien la reflexión que hizo, pastor. Ok, muy bien. Y lo que sigue es la pregunta que siempre es la respuesta, no es la respuesta, pero es la pregunta natural después del número 2. Entonces ya hemos visto nuestro pecado en la pregunta número 2 y ya estamos en la pregunta número 3, que es ¿dónde veo el amor de Dios en esta lección? El amor de Dios, yo lo veo que soy llamado a ser un sacerdote, y como llamado, pues soy parte de ese linaje. Me llama, me toma como su hijo y soy parte de su pueblo. Y también veo el amor que me bendice llevando su palabra, porque a través de Cristo, que es mi norte, es mi luz, y la Biblia como manual de vida, eh, llevando su palabra. Entonces veo el amor de Dios como me ve como un hijo, me dice, eres mi hijo amado, y te tomo como un sacerdote de un linaje puro, santo y sin mancha, para que vayas por el mundo predicando las nuevas. Entonces, ahí yo veo el amor de Dios, de que no me hace a un lado, me toma y la misma vez me da responsabilidades para que yo siempre lleve su palabra. Otra vez, muy bien. Creo que dos partes. La primera es que Dios nos ha rescatado, reconciliado a Él por medio de Cristo y ya somos perdonados. Y la segunda parte en que yo también veo el amor de Dios es que Él no solamente nos ha perdonado, pero nosotros, pecadores que somos, en su misericordia, su amor inmerecido, ha llamado a ser sus sacerdotes a su servicio. Nos ha dado un privilegio que le dio a muy pocos en el Antiguo Testamento. Ahora ha dado este privilegio a cada creyente para anunciar las maravillas que Él ha hecho para nosotros. Entonces sí, creo que sí, en esta lección hay mucho amor de Dios. Mucho amor, mucho evangelio, muchas buenas noticias. Adelante entonces. La cuarta pregunta de consolidar, ahora ya que hemos visto el amor de Dios y sus acciones, ya hablamos de nuestras acciones en la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? Dios me enseña a pedir por la restauración del pueblo. Me enseña que debo interceder y por aquellas almas descarriadas. Me enseña que debo llevar las nuevas. Y el hacer es que actúe porque ya me ha demostrado que mi padre, me ha demostrado que me ama y que él quiere que
que no sea para mí, sino también para mi entorno, pues, a mis hermanos, pues, que le lleve las nuevas. Entonces, aquí veo el amor de Dios para mí grandísima, y a la misma vez me da responsabilidad y con un propósito de cómo yo debo andar en rectitud para poder llevar su palabra. Muy bien. Y cuando estabas hablando en la primera parte, habló de interceder por las almas, las almas. ¿Y de quién específicamente estaba hablando ahí? Del pueblo, Del del pueblo. pueblo del pueblo que no quiere aceptar a Dios como su único salvador, como a Cristo, pues su único salvador. Entonces, específicamente pidiendo por los incrédulos que tenemos la oportunidad de abarcar a ellos con la palabra. Sí. Así es. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, no creo que tengo mucho que añadir ahí, que, bueno, vemos que, bueno, qué privilegio tenemos como sacerdotes de Dios y qué oportunidad tenemos de predicar su palabra. Y, bueno, quiero siempre pedir a Dios que me fortalezca con su Espíritu Santo para que tenga el poder de predicar el mensaje en su pureza, con su poder, y también que yo haga, que yo aproveche de las oportunidades que tengo, porque hay muchas oportunidades, hay muchos incrédulos, hay muchas personas que no han conocido el amor de Dios, que no han visto el amor de Jesucristo en la cruz. Así es. Seguimos adelante entonces a la quinta pregunta. Ya creo que ya hemos contestado esta pregunta en el número 4, pero de todos modos vamos a preguntarla: ¿con quién voy a compartir este mensaje? Bueno, primero a mis hermanos en Cristo, para que hacerle ver que una vez aceptado a Cristo no deben desviarse, y que como conocedores de la palabra deben de cumplir su mandato de Dios, que es ir y predicar su nombre y hacerle ver a los hermanos en Cristo que somos escogidos, somos su linaje y somos llamados a ser sacerdotes. También nos llama a compartir este mensaje a la familia, como cabeza de familia. eh, no- También tenemos que hacerles ver que nuestros hijos, nuestras esposas, que son conocedores de la palabra de Dios, también que compartan las nuevas. Entonces prácticamente manda que sacerdotes tenemos que ser en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la calle donde andemos, en todos los lugares, tenemos que comportarnos como un sacerdote escogido, y que realmente las personas vean un cambio en nosotros, y que somos agentes de cambio. Porque recordemos que el cristiano es carta leída, y no podemos decir, hablamos la palabra de Dios en las calles, en los colegios, y en su casa es un desastre. No, tenemos que ser realmente sacerdotes en todo lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en los lugares que nos andemos. Entonces, tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. Muy bien. Y bueno, y con esta pregunta, si estamos compartiendo el mensaje, bueno, no hay, creo que a esta pregunta la, la única respuesta incorrecta sería nadie, porque siempre hay alguien con quien podemos compartir un mensaje. Yo especialmente pensaba en creyentes flojos en esta lección. Hay
Sí, hay personas involucradas y ya como estábamos hablando al principio, que aunque hay mucho en el grupo de WhatsApp, en nuestra clase hay pocos, y hay muchas personas que tal vez piensen que es el trabajo de otra persona de predicar la palabra, de compartir el mensaje. Entonces creo que hablando de este tema del sacerdocio universal, los que necesitan escuchar este mensaje son los que tienen fe en su corazón, que tienen la confianza en su Salvador Jesucristo, que son creyentes, pero son creyentes flojos, que no comparten la palabra de Dios, que no toman una parte en la obra de la iglesia, que no, bueno, que tal vez escuchen la palabra, pero no saben que Dios ha escogido a su pueblo, a todos sus creyentes, para ser sacerdotes de él. Y este es un gran privilegio, es una responsabilidad, y por eso hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo para hablar con otros de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Entonces creo que especialmente pienso en creyentes flojos, creyentes que no son activos, creyentes que no comparten su fe con esta lección del sacerdocio universal, porque es algo que es responsabilidad de todos nosotros y cada creyente. Entonces hay mucha gente que necesitan escuchar este mensaje específico, creo. ¿Qué piensa usted? ¿Que, que utilizar esto para, por ejemplo, si estuviera visitando a un hermano en la fe que es creyente pero flojo, utilizaría esta lección, algo del sacerdocio universal? Pienso que sí, yo lo utilizaría, porque realmente es como hacerle ver, porque en la iglesia, cuando están congregadas, hay muchas palabras de edificación, pero pareciera como que su cuerpo está en la iglesia y su mente está por los aguacates. Entonces, pareciera como que son sacerdotes blancos, sepulcros, sentados sin actuar. Realmente comparto con ustedes que son aquellos creyentes flojos, que son conocedores de la palabra, pero que no la ponen en práctica, y por eso que la vida de ellos también es como miserable, pues, porque no se pierden desde la grandeza, se pierden de la riqueza que Dios le da y, y las oportunidades que Dios le da para ser su pueblo escogido. Porque recordemos que como dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos para ser sacerdotes, y no hay que desaprovechar la oportunidad que Dios nos da para ser un sacerdote. Por otro lado, cuando nosotros le entreguemos cuenta a Dios y seremos llamados, Él nos va a preguntar: yo te di mucha información, yo te preparé, te di muchas palabras para que le explicara a otros, ¿y tú qué hiciste? Entonces no hiciste nada. Entonces no te acepto acá, va para abajo, no te acepto en mi reino, porque en mi reino tiene que ser hijos activos, promotores, y que sí hagan la voluntad de mi Padre. Los hijos, como dice usted, flojos, no entran al reino de los cielos. Sí, y una cosa para poner aquí es, pensando en lo que dice la Biblia, los pasajes que leímos empiezan no con la ley de Dios, sino con las buenas nuevas de Jesucristo. Entonces nuestra motivación, y creo que la motivación que siempre utiliza la Biblia en este punto, no es la amenaza de castigo, sino el consuelo de lo que Cristo ha hecho. Según de Corintios, hablando del ministerio que llevamos a cabo, empieza con la reconciliación. Primera de Pedro, hablando que Dios nos ha llamado de las tinieblas. Apocalipsis, hablando del hecho que hemos sido lavados de nuestros pecados con su sangre. Mateo 28, Jesucristo, bueno,
Jesucristo dijo estas palabras no mucho después de que había muerto por los pecados del mundo y se había resucitado para mostrar su victoria. Entonces creo que la cosa más importante ahí cuando estamos compartiendo este mensaje, sí tenemos que mostrar lo que es pecado en desaprovechar del privilegio que tenemos en Jesucristo, pero también empezando con el punto del perdón. Cuando hablamos de su responsabilidad y su privilegio y oportunidad de compartir la palabra y de ser sacerdote de Jesucristo, empezamos con el Evangelio, empezamos con el perdón de Jesucristo. Y que eso sea la motivación, que eso sea el punto de partido, el punto en que empezamos a decir que ya tienes una oportunidad. Y con esto hay fuego en el corazón para el creyente, para el sacerdote, al ver que hemos sido purificados en Cristo Jesús. Muy bien, muy bien. ¿Algo más ahí, Edwin? No, está bien. Muy bien, ok. Ya estamos hablando de la tarea. Bueno, solamente nosotros dos ahí. ¿Tiene Hechos 8:4 con usted? Si no, yo lo leo. Hechos 4. Hechos 8, versículo 4. Bueno, déjeme buscar acá, buscar en la Biblia, porque no soy muy dado a la memoria. Ah, sí. Sí. Y eso que soy maestro, pero dice Hechos 4. 8, Hechos 8, 8:4. dice, pero lo que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando las nuevas de las palabras. Bueno, y escogimos esto versículo como nuestro versículo clave porque el jueves pasado hablamos mucho de este, para introducir el concepto del sacerdocio universal, que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los no apóstoles, los creyentes normales, supuestos, ellos fueron a todas partes y habiendo sido dispersados, ellos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces fue su responsabilidad también y no solo la responsabilidad de los apóstoles. Muy bien, entonces, hablando del proyecto final, ya me dijo usted las partes de la Biblia que escogió para su proyecto final. Fueron de Isaías y qué otra parte. Ya le digo. ¿Pasa qué? Ok, ya. Estoy aquí. Bueno, el tema se titula Las nuevas del Señor. Y el versículo clave es Efesios 2, 17 al 18. Y dentro del desarrollo se va a enmarcar en Isaías 61, 1, 3. ¿Verdad? Sí. Para luego terminar con lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que se cumpla la Escritura como está en Lucas 4:21, y haciendo después una pequeña reflexión de los versículos que se habían hablado en Isaías 61, ¿verdad? Sí. Y termino con la gracia de Dios con 1 Corintios 12:13. Y ya para concluir, llamo
al llamado, pues, que es en Efesios 2, 17 al 18. Y con eso yo ya termino la enseñanza. Muy bien. ¿Y con quiénes la vas a compartir? Con la célula nueva. Es correcto, con la célula que tengo a mi cargo. Para el día, ese tema está preparado para el día sábado 25 de marzo. Muy bien, muy bien. Entonces, hablando un poco más, ya hemos hablado de esto, un repaso de las 4C. Juntos explíquenos cada paso de las 4C. Bueno, podemos decir que captar es hacer una introducción, dar una introducción acerca del tema, y como en el caso de la lección de hoy, captar fue hacer una pregunta clave. Por ejemplo, ¿qué tanto sabemos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento? Eso fue una pregunta clave, y entonces cada uno de los miembros, como yo, pues, que expliqué qué cosa es el rol de sacerdote, y entonces llamamos la atención. Luego pasamos al proceso de contar y buscamos cuáles son los versículos clave que hablan de la responsabilidad, en el caso del tema de hoy, que la responsabilidad fue el sacerdote. Entonces, en la parte de captar, pues usted puso 4 versículos clave. Luego pasamos al proceso de considerar, y en la lección de hoy, pues hubieron 2 preguntas clave acerca de cómo ya se hace un sacerdote y para qué nos hizo Dios su sacerdote. Entonces son preguntas clave que los miembros de la iglesia tendrán que contestarlas en base a la lectura de contar de los versículos clave. Luego pasamos a lo que es la parte de consolidar, donde se enmarcan 5 preguntas. Una de ellas es: ¿de qué se trata esta lección? ¿Qué pecado me enseña a confesar esta lección? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta lección? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer? ¿Y con quién voy a compartir? Esas son las 5 preguntas claves de la parte de consolidar. Y ahí podemos ver cómo se desarrolla, pues, las 4C. Y por último, pues, habla de un versículo clave, que es con que se enmarca la lección de hoy. Perfecto, muy bien. Eso fue, bueno, qué bueno que me acordé esta vez a grabar, porque eso fue un perfecto repaso de las 4C. Entonces, qué bueno que es grabado, porque no tengo más que decir de esta explicación de las 4C. Eso fue 100% el método de que estamos hablando en este curso. Muy bien hecho. Entonces, la tarea para el martes que viene es primero tener un plan escrito para el proyecto final y podemos platicar de esto por WhatsApp, del desarrollo del plan. Entonces, no me tienen que llamar el plan escrito, solamente que hay algo escrito que tiene. La única cosa que tiene que enviar a mí sería la grabación del proyecto final. El versículo de recuerdo, el versículo clave de la lección de hoy, es un versículo muy importante para los creyentes, para esta enseñanza del sacerdocio universal, y es que es 1 de Pedro 2, versículo 9, y también la última parte sería ver el video número 9. Entonces, Edwin, ¿algo más? No, está bien. Estoy muy pude, digamos, aprendí mucho. Realmente aproveché también a escribir todo a la misma vez. Muy Está bien. Perfecto, muy bien. Y aún con pocos, ya creo que esta lección y la práctica con usted ha sido una bendición para mí. Y bueno, no es una sorpresa, porque tenemos la promesa de Dios
que Jesucristo está con nosotros cuando estudiamos su palabra y nos habla por medio de su palabra. Entonces ya estamos aquí el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Entonces, ¿algo más? ¿Comentarios o preguntas o cualquier cosa? No, no tengo ni una pregunta, pastor. Estoy muy agradecido por Dios ante todo, que la lección de hoy pues me exhorta a mí, me llama. Recuerde que le decía que como líder de un grupo, yo fungo como un sacerdote. Entonces esta lección prácticamente fue clave para mí porque me permite cómo yo debo andar, cómo yo debo actuar y cómo yo debo estar vestido, cómo yo debo comportarme. Y realmente todos estos versículos me manda a mí a trabajar con rectitud y ser un portador de su palabra. Realmente está muy buena la lección. Considero que como que Dios esta lección, digo, bueno, hijo, esta es tuya y aquí te voy a enseñar cómo debe actuar como líder de un grupo de célula familiar. Muy bien, bendito sea el nombre de Dios entonces, que Él obra en nuestros corazones por medio de su palabra y por medio del mensaje de Jesucristo. Entonces vamos a concluir esta noche. Bueno, tenía planeado decirlo juntos y ya, siendo nosotros dos, vamos a decir juntos la oración de la noche que está en la pantalla. Te doy gracias, Padre Celestial, por medio de su Cristo, tu amado Hijo, porque me has protegido benignamente en este día. Y te ruego que me perdones todos los pecados que he cometido. Y me guardes benignamente en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo lo que es mío. Tu santo ángel me acompañe para que el maligno no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Edwin, fue un gusto otra vez. Que Dios le bendiga a usted y a su familia también. Amén. Hasta la próxima entonces, si Dios quiere. Claro que sí.